Transmitiendo. Ahora sí parece que estamos al aire. Dice live. Cuesta un poquito a Pues, conectarse. Sí. Ahí sí, ahora sí dice que esta reunión se está transmitiendo. Los saludo nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestra página Aromas que Sanan y les tengo un gran invitado. Vamos a develar de a poquito quién es y les voy a contar que su nombre es Luis Cofré Sansón. Les comento que, bueno, estamos en un tiempo difícil, en estos tiempos de pandemia, donde salen a la luz muchos problemas que nosotros buscamos también solucionar y también tratarlos o conversar aquí en esta página. Una de esas cosas son los trastornos del sueño. Hace mucho que yo quería hablar con alguien como Luis al respecto, pero voy a dejar que él se presente y enseguida vamos a conversar con él, que lo quiero mucho, así que espero que les agrade esta conversación en un nuevo Conversemos en Aromas que Sanan. Hola Luis, ¿cómo estás? hola, Un tía poco Claudita, ¿cómo estás? averiada la entrada a Facebook, pero lo logramos. Sí, pero siempre cuesta un poco, pero es cosa de acostumbrarse nomás. Preséntate tú para que te conozcan. Bueno, yo me presento, soy Luis Cofré, de profesión médico, eh, sobrino con mucho gusto de Claudita, que todos conocen, y me invitó para poder compartir un poco sobre este tema súper importante en pandemia, que son los trastornos del sueño. Bueno, ¿qué son? Partamos, como dice por ahí, por el principio. ¿Qué nos dices tú o qué crees tú? Porque yo creo que uno googlea y puede encontrar muchas definiciones. Pero ¿qué nos dirías tú que son o a qué se refieren los trastornos del sueño, Luis? Okay. Bueno, los trastornos del sueño, así como cualquier trastorno en medicina, se define como algo que deteriora la funcionalidad de la persona, ¿ya? Dentro de ellos tenemos varios tipos, ¿ya? El principal y el que siempre, o la gran mayoría de las personas consulta, es por el insomnio, ¿ya? Pero no es el principal. Tenemos, por ejemplo, los trastornos del sueño asociados a los viajes, por ejemplo, cuando la gente viaja, los cambios horarios producen trastornos del sueño, una alteración en la adaptación al nuevo horario. Tenemos también, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. ¿A quién no le ha pasado que en la noche hay muchas personas que sufren, que no pueden dormir porque las piernas las mueven inconscientemente en la noche, ¿ya? Hay otros también, por ejemplo, el síndrome de apneas obstructivas del sueño, o bien conocido como SAOS, ¿ya? Que habla de las personas que en la noche roncan, por ejemplo, son roncópatas crónicos, y se quedan en periodos largos, al menos de 20 segundos, sin poder respirar, ¿ya? Entre ronquidos. Eso se le llama la apnea obstructiva del sueño, que está asociado más a personas que son obesas, por ejemplo, cuello corto, etc. Eh, Otros trastornos menos conocidos son, por ejemplo, la narcolepsia, ¿ya? La narcolepsia, que es cuando las personas se caracteriza porque las personas tienen hipersomnolencia en la noche, ¿ya? Y, por ejemplo, pueden estar escuchando o estar hablando y se empiezan a quedar dormidos y se desmayan, ¿ya? Es un ¿Y trastorno eso, súper, y eso por súper, qué se produce? ¿Y es eso una por qué alteración, sí, es una alteración en las redes neuronales que regulan el sueño, dada por una neurohormona que es la melatonina, y las personas caen en sueño profundo a pesar de estar en un estado de conciencia o alerta, ¿ya? Es un poco peligroso porque las personas pueden tener accidentes, caídas, etcétera, pero es poco frecuente, menos mal, ¿ya? eso no es lo mismo que estar cansado y eso No, caerse de sueño, no, ¿cierto? Esto no, es nada. una... La hipersomnolencia diurna, que es tener mucho sueño durante el día, es un síntoma. Y ese síntoma puede estar relacionado con múltiples patologías, no solamente con trastornos del sueño, ¿ya? Y la narcolepsia es un trastorno del sueño asociado con la hipersomnolencia diurna, ¿ya? Eh, bueno,
tía Claudita me puso varias preguntas, varias interrogantes antes de ponernos a conversar. Dentro de ellas son los tipos, causas y cuáles son los síntomas principales de un trastorno del sueño. Eh, bueno, si hablamos de las causas subyacentes, todo depende de, obviamente, del tipo de patología que uno tenga. ¿Ya? El insomnio, que es la principal patología, y que hoy en día con este tema del COVID está tan presente, según la última encuesta de salud, cerca del 60% de la población chilena tenía insomnio, previo COVID, estoy hablando previo COVID. Imagínense ahora no hay encuestas que hablen de la somnolencia en personas en Chile, pero muy probablemente, y como hemos visto todos los médicos en consulta, yo creo que está sobre el 70-80%. La gran mayoría de las personas está teniendo insomnio porque hay muchas preocupaciones que están muy presentes. El temor, la angustia, ¿verdad? Es algo que revoluciona las neuronas, revoluciona el cerebro y obviamente nos deja dormir en las noches. ¿Ya? Esa es una de las principales causas del insomnio el día de hoy. ¿Ya? Es lo que Obviamente llamamos, es lo que llamamos hoy en día el estrés, ¿cierto? Que el está asociado estrés. a todo el estrés. Y imagínate, yo también caigo en cuenta del personal de la salud, que hoy día está súper, ultra exigido. Entonces también me imagino que deben sufrir mucho este tipo de problemas, de trastornos Exacto. de sueño. Sí, sí, o sea, yo lo veo todos los días en mis colegas, en mí mismo, que obviamente uno tiene problemas para quedarse dormido a veces, porque uno sigue en la marcha, y es lo que nos pasa a todos, que en definitiva, cuando nos vamos a acostar, seguimos en la marcha, seguimos en el estrés del día a día, ¿verdad? De las preocupaciones siguen dando vuelta y pues, generan el insomnio, ¿verdad? Que es un estado de hiperalerta en la noche. ¿Qué otras causas pueden ser, digamos, aparte del estrés, que nos afecte o, digamos, más allá de ciertas enfermedades o patologías, como tú nombraste, que nos pueden afectar en el tema del sueño? Hay factores ambientales, hay factores del entorno. Efectivamente, o sea, los principales son los factores los estresores ambientales, ¿ya? Por ejemplo, el COVID. Otras cosas clásicas son, por ejemplo, la depresión, que ya son cuadros más orgánicos, más anímicos. Eh, Otras posibles causas pueden ser, por ejemplo, alteraciones nutricionales, ¿ya? Por ejemplo, la obesidad puede generar insomnio, ¿ya? También otros trastornos, bulimia, trastornos alimenticios en general pueden estar a la base del insomnio, y también algunas otras cosas ambientales, como por ejemplo el hecho de usar celular durante la noche. ¿Ya? Yo creo que todo el mundo ocupa su celular hasta quedarse dormido, hasta la última hora, hasta el último segundo. Entonces un hábito saludable es por lo menos dejar de usar el celular una media hora antes. Sí, Media hora antes. ahí vamos a hablar un poco de lo que tú nos aconsejas, porque más allá de lo que uno pueda decir o tratamientos que uno pueda dar, es importante acudir a un especialista, ¿cierto? Cuando nosotros notamos que tenemos este problema, todo lo que a lo mejor les vamos a decir ahora o les vamos a sugerir puede ayudarlos a mejorar eh, la llegada al sueño o mejorar ciertas actividades que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra calidad de sueño, pero es muy importante tener en cuenta que acudir a un especialista es primordial para que nos ayude, para que nos dé una vía para mejorar este asunto Para de... mejorar. Y también lo más importante, y lo que yo siempre promulgo en casi todos mis pacientes, es que la salud se hace fuera del hospital. La salud se genera fuera del hospital. En el hospital llegan los enfermos, o deberían llegar los enfermos. Entonces, antes de quizás el paso previo a ir a un especialista, a ir a un médico, es preguntarse, porque siempre el insomnio o siempre un trastorno del sueño
a la base hay un problema, hay un problema. Entonces tenemos que buscar el origen, tenemos que hacernos conscientes de cuál es el verdadero problema que está a la raíz de ese síntoma. Si uno no ataca a la causa, no hay nada que hacer. Podemos dar, por ejemplo, un hipnótico, podemos dar un medicamento, un relajante muscular, etc. Pero si no conocemos el origen, ¿ya? No hay nada que hacer. Entonces, primera recomendación, la salud, en este caso, se hace en la casa. En la casa uno tiene que recurrir a herramientas de, por ejemplo, meditación, relajación, etc., para poder encontrar cuáles son los problemas que están a la raíz. Si uno no es capaz de identificar cuáles son esos problemas o no es capaz de manejar el síntoma, ahí ya perfectamente puede acudir a un médico, a un profesional. Tú hablaste de algo súper importante, el tomar conciencia. Nos cuesta cuando estamos, sobre todo con estrés, tomar conciencia de qué es lo que nos está afectando. Y como bien dijiste tú, es súper importante irnos para adentro, o sea, lograr decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Hacernos ciertas preguntas para poder llegar a la raíz, porque buscamos generalmente los seres humanos, buscamos una solución rápida, buscamos la pastilla que me ayude a solucionar el problema, pero de una manera rápida para poder yo seguir de la misma forma. Y eso creo yo al menos que no es atacar realmente una problemática. Yo creo que esto que tú hablaste de tomar conciencia es muy potente. Ahora, es súper importante eso también, que cuando uno no puede manejar el síntoma solo, tiene que acudir a un médico. O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que uno se tiene que hacer responsable por lo que siente, se tiene que hacer responsable por su vida, porque la gran mayoría de las personas busca ayuda, ¿no es cierto?, sin buscar primero herramientas o sin buscar soluciones por su cuenta. O hay veces que muchas veces las personas consultan a un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, sin haber indagado dentro de ellos, ¿ya? Entonces, primero es indagar dentro de uno, tratar de encontrar soluciones, y si no las hay, si no las encontramos, si es muy fuerte el síntoma, la angustia, la ansiedad, el insomnio, etcétera, consultar. Súper, súper, súper. No sé, eso en cuanto a lo mejor bueno, trastorno del sueño. En cuanto a los otros síntomas o algunas causas, ¿hay algo más o distinto de lo que hemos hablado o lo que tú has captado a lo mejor de lo que está pasando hoy en día con esto del COVID y de la sobreexigencia en los trabajos? Estamos aquí conversando por Zoom. ¿Cuánta gente hoy pasa la mayor parte del día conectado a una pantalla? Cuánta gente está mucho más, como dices tú, pegado al celular. Eh, ¿Se ha visto ese tipo de cosas o qué esperamos para después va a ver esto va a aumentar? ¿Cuál es tu visión? Sí, efectivamente, el hecho de estar todo el día o la gran mayoría del día conectado a una pantalla, el hecho de estar teletrabajando, de no tener un descanso, porque es muy cierto, o sea, el hecho de teletrabajar hace estar más pegado al trabajo, o sea, son más horas de trabajo que el hecho de estar en el mismo trabajo, porque tienes la disponibilidad, o sea, tienes que estar ahí. Pero también tienes las preocupaciones de estar en tu casa, tu familia, tus hijos, ¿ya? Entonces toda esta situación, todo este ambiente que es nuevo para la sociedad, para todos nosotros, va generando también, está a la raíz de estos trastornos del sueño que venimos conversando, ¿ya? Eh, bueno, también otras cosas que se han ido generando ya un poco para pasar al tema de la pandemia. La pandemia ha venido a revolucionar lo que conocemos como civilización. Hay muchos expertos que están hablando ya de la cuarta revolución industrial, o de la cuarta revolución en general, y hablan en definitiva que estamos viviendo como humanidad un cambio, un despertar en la conciencia, y un cambio también en las formas de relacionarnos, ¿ya?
El hecho de estar con pandemia nos ha obligado a relacionarnos a distancia, no poder visitarnos como antes, no abrazarnos, no saludarnos de beso, que era algo tan frecuente que en América Latina en general, porque si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, Europa, hay países que ni siquiera se tocan. Asia, por ejemplo, no se tocan, pero nosotros en América somos de piel, somos de contacto, somos de abrazarnos, y eso se ha perdido. Eso también es un factor estresor, es el hecho de no tener otro ser humano que abrazar, como hablábamos la otra vez, de un cumpleaños, una celebración de cumpleaños, una simple celebración de cumpleaños, ya no se puede hacer, o no se puede celebrar como antes, por ejemplo. Eso también son factores súper estresantes, ¿verdad? Eh, yo personalmente creo que esta situación va a mejorar, yo creo que va a mejorar, pero a largo plazo, o sea, no es algo que vayamos a solucionar en la inmediatez, por lo menos dentro de este año no. Hay expertos que hablan hasta el 2023, 24, 25, y hay algunos más pesimistas que dicen que esto nunca va a volver a ser lo mismo de antes. Eh, pero yo tengo la confianza de que vamos a volver a ser, eh, no como antes, sino mejores que antes. Yo creo que para allá va la humanidad, yo creo que para allá vamos. Por eso mismo se habla de una revolución de conciencia. Estamos todos despertando, porque estamos todos juzgando, estamos todos, no juzgando, sino haciéndonos conscientes de lo que vivimos al día a día, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo a discriminar, aprendiendo a discernir qué cosa es real de la que no es real, porque en pantalla se dice mucho, en redes sociales se habla mucho, eh, pero la gran mayoría de las personas ahora no se las crea buenas de primera, ¿no es cierto? Y eso es un efecto pandemia también, es un efecto de también crisis social que estamos viviendo. Y me encantó algo que escuché, que decían que ahora lo único, la única certeza o lo único que ya el hombre como tal tiene es la actitud, porque tú ya no manejas lo que está pasando afuera. Antes nosotros nos creíamos como poderosos, esta cosa nebulosa que creíamos que podíamos hacer lo que quisiéramos, cuando quisiéramos, y ya no existe. Entonces, parte ahora de crear, qué es lo que creo en el día a día, cómo voy armando mi día, cuál es mi actitud frente a lo que estoy viviendo, si lo voy a vivir tranquila, si lo voy a vivir agradecida, si lo voy a vivir, es eso, digamos, voy más a esa decisión de uno, cómo se enfrenta al día a día, porque ya no manejas lo externo, ya yo no puedo decir, por ejemplo, hasta en ese hecho de salir o no salir, ya eso no lo decido yo, no está en mis manos. Por lo tanto, yo lo que puedo decidir sí es cómo enfrento eso, en cuál es mi actitud. Y ahí yo quiero ir un poco ahora a cuál es lo que ustedes hablan como tratamiento, pero en general, qué es lo que nosotros aconsejaríamos para las personas que la están pasando mal, porque hay muchos, y tienen estos problemas que se gatillan justamente en el sueño, en no descansar, en despertar ya con problemas, Claro. ¿cierto? ¿Qué podrías decirnos tú con tu conocimiento de cómo podemos combatir el insomnio? Que yo no le llamo que esto no es un combate, pero Claro. me pareció raro cuando lo escuché, que vamos a combatir el insomnio. No, Bueno, cómo ayudarnos a tener un mejor sueño, o qué hacer, desde tu perspectiva como médico o como persona. bueno, me gustó mucho lo que dijo recién del tema de la creencia. eh, y es muy cierto, o sea, el hecho de que nosotros como especie nunca hemos sido dueños de lo que nos pasa. Ningún animal es dueño de lo que le pasa. Ningún animal, nosotros como seres humanos, nuestra inteligencia nos permite modificar, ¿verdad? Poder cambiar o poder alterar ciertas cosas de la naturaleza, ¿ya? Somos seres que de cierta medida ya estamos fuera de la naturaleza. Eh, pero nunca hemos sido dueños de ella, nunca hemos sido dueños del mundo exterior, ¿ya? Y ahora, solamente ahora nos hemos dado cuenta de eso, porque nos han quitado la libertad, obligado.
obligados, ¿no es cierto? Hemos perdido esa libertad de decir, voy, salgo y hago lo que quiero. Ahora ya no se puede. Y súper importante lo que dijo recién, el tema de la creencia. La creencia está a la base de todos nuestros problemas. La creencia está a la base de todos nuestros problemas emocionales, incluso físicos. A partir de la creencia, hay un círculo, a partir de la creencia uno puede generar un círculo virtuoso o un círculo vicioso, cualquiera de los dos círculos. Y es simple, uno cree las cosas, genera pensamientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que soy capaz, yo creo que puedo mejorar en tal o cual cosa, yo creo que esto que está pasando, por ejemplo, el encierro o algún problema familiar, es parte de la vida, es algo natural, es algo normal, es algo que podía pasar, ¿verdad? Y a partir de esa creencia que es positiva, yo voy generando pensamientos positivos, ¿verdad? Esos pensamientos positivos van generando estados del ser, que son estados en los cuales uno está normalmente. Por ejemplo, si yo le pregunto, Claudita, ¿cómo estáis? Y ella me dice, bien, súper bien. Eso es un estado del ser. Entonces, las creencias generan pensamientos positivos, esos pensamientos generan estados del ser. Esos estados del ser generan acciones que van directamente relacionadas con esas creencias. Si yo estoy bien, si yo me levanto positivo en la mañana, genero acciones que van en esa dirección, ¿verdad? A pesar de un ambiente estresor, a pesar de estar en un ambiente que sea un poco patológico o ambiente de encierro, yo estoy con una actitud positiva, porque creo que esto va a mejorar, porque tengo la firme confianza de que esto es para un bien mayor. Mis acciones van en dirección a eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué me doy la vuelta en este círculo? ¿Por qué me detengo en el tema de la creencia? Porque, mire qué misteriosa la vida, justo salió el tema de la creencia. La creencia está a la base de todos nuestros problemas. Si nosotros cambiamos nuestras creencias, cambiamos totalmente nuestra existencia. Totalmente. Y esas mismas creencias, a largo plazo, si son negativas, si son creencias limitantes, si son creencias que generan enfermedad, son creencias cargadas de alta emotividad, de un afecto ansioso, depresivo, etcétera, van a generar enfermedad a largo plazo. Por eso es que es importante cambiar esas creencias. ¿Ya? Eso, me detengo, hago Me encanta escucharte porque es obviamente para mí, tú sabes que yo trabajo con este tema de la aromaterapia y estoy constantemente en esto, un trabajo personal también, pero escucharlo en ti, que eres un hombre un poco más científico y todo, me hace más sentido, me hace más ruido porque es importante, creo yo, ver el tema holístico de la persona, pero escucharte a ti me produce más emoción por lo mismo, porque creo que vamos por buen camino. Ahora, ¿qué les decimos a estas personas que ya están padeciendo trastornos del sueño? ¿Qué puedes decirles tú como médico o como persona de qué pueden hacer? Darles a lo mejor una herramienta para poder tomar conciencia primero y después trabajar en ello. Bueno, siempre lo primero es sentarse solo, sentarse solo en la terraza, en el patio, en el living, ¿ya? Y pensar. Eso es lo principal. Tomarse tiempo para uno, pensar. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué quiero para más adelante? ¿Qué estoy haciendo ahora para mejorar mi futuro? Eso es lo principal, eso es lo primero. Eh, y lo segundo es buscar ayuda, ¿ya? Buscar ayuda. Hay varias cosas que podemos hacer, principalmente cambios ambientales, ¿verdad? El celular, apagar el celular, cortarlo, dejarlo en modo avión en la noche, ¿ya? Al menos media hora antes. Yo sé que es difícil, pero tratar de hacerlo de a poco, ¿eh? Esto es igual que dejar alguna droga, que el celular es igual que una droga. De a poquito ir dejándolo ya. 5 minutos antes lo apago y me relajo, lo pongo en modo avión y me voy a acostar, escucho una música tranquila, una música de meditación, una música de relajación. Eso como una primera medida ambiental. Segundo, no ver programas violentos, cosas como que me alteren, cosas que me dejen con los nervios de punta, o ver programas que sean más tranquilizadores por el contrario.
por ejemplo, ver un programa, no sé, de naturaleza, algún documental que me tranquilice, algo que me guste, pero que no sea violento, ¿ya? Por ahí Eso, recomiendan que ver televisión también es fatal para cuando uno quiere, digamos, quiere provocar el sueño, tratar de no ver televisión, porque también nos afecta, así como nos afecta el celular, también nos va a afectar la televisión. exactamente, la televisión, sobre todo el tema de ver noticias, ¿ah? Ver noticias, van a dar lo mismo en la mañana, en la noche, a la madrugada, entonces da lo mismo, apaguemos la tele porque va a estar al otro día la misma noticia, la vamos a ver en Facebook, la vamos a ver en Instagram, en cualquier parte, entonces cortar las noticias, ¿ya? La noticia, ver a la noche también, la verdad es que acelera también y perpetúa esas ideas de que está todo mal, esas ideas, de esas creencias de que tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo, no tenemos que vivir del miedo, tenemos que vivir desde el conocimiento y saber que esto es una enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, COVID, que podemos prevenir y no vivir con esa angustia, ese miedo que me puedo morir, que me puedo enfermar, etcétera. No hay que vivir, hay que soltar ese miedo, ¿ya? Eso es Es importante lo que hablaste tú del miedo, porque además, como adultos responsables, generamos el miedo en nuestros hijos. Ha sido un factor súper comentado en los padres, en la parte de educación, porque nosotros los adultos tenemos que ser no solo responsables de nosotros, sino que de nuestros hijos también. Y cómo a veces le transmitimos esto que tú estás hablando del miedo. Me acuesto con miedo, pero también se lo transmito a los niños. los Y a ellos les niños. afecta del mismo modo. Y también resulta que en ellos también se generan estos trastornos de sueño. Exactamente, exactamente. Por eso es mejor apagar la tele, ver noticias una vez al día y no más que eso. No más que eso. Eh, otros consejos son, por ejemplo, las peleas, las discusiones, las típicas peleas, discusiones que se generan por estos ambientes estresantes que estamos viviendo hoy en día. Las peleas, las discusiones son positivas, siempre son positivas, porque nos ayudan a darnos cuenta qué es lo que realmente siente el otro, qué es lo que piensa el otro, ¿ya? Pero hay que cambiar la forma en cómo miramos una discusión o una pelea, o cómo miramos un conflicto que tenemos con algún familiar, con nuestra pareja en la casa, con nuestros hijos, ¿ya? No hay que mirarlos como un problema, ¿ya? Eso es lo principal, no hay que mirarlo como un problema, hay que mirarlo como algo natural de la vida y que uno puede llegar a acuerdo con otras personas, puede dialogar, y si no hay un acuerdo, si no hay un diálogo, uno siempre tiene la opción de perdonar, siempre perdonar al otro, aceptar que el otro no va a cambiar, aceptar que el otro es una persona con una mentalidad totalmente distinta a la mía y que no puedo obligarlo a pensar como yo. Entonces, soltar. Esa también es una recomendación súper importante, ¿eh? Aprender a perdonar y a soltar. Que si estamos con rabia, que si estamos con pena, que si estamos con enojo, si tuvimos algún conflicto durante el día, soltarlo, dejar ir. Si no, va a seguir ahí, dando vuelta, dando vuelta. Nuestro cerebro, nuestra mente. Sí. ¿Qué le dirías a las personas que están o que te dicen, mira, voy a aprovechar de decir si hay alguien en Facebook que aproveche de hacer preguntas porque yo estoy leyendo aquí la pantallita para que después tú a lo mejor puedas contestar. Pero Okay. mi consulta es, ¿qué le dirías a esas personas que te dicen, es que yo no puedo, es como que mi mente sigue funcionando y no puedo dormir porque me revolotean los pajaritos, como dice uno, y no puedo aquietarlos para poder descansar? Bueno, un medicamento natural, por así decirlo, el agüita de melisa que siempre ayuda, ¿ya? Y también, por ejemplo, que se puede comprar sin receta de farmacia, es la melatonina, ¿ya? Que es un medicamento totalmente natural, ¿ya? Y que ayuda a dormir. Siempre tomarlo al menos media hora antes de ir a la cama, ¿ya? Y un estado de tranquilidad, ¿ya? Pero la melatonina lo pueden usar
niños, ¿ya? Obviamente siempre bajo la supervisión médica, ¿ya? Y lo pueden usar adultos, un comprimido. Máximo, si ya no funciona la melatonina, un comprimido pueden usar 2. ¿Ya? La melatonina se vende sin receta médica, lo puede comprar cualquier persona, cualquier farmacia, naturista, y pueden usar hasta 2 comprimidos, no hay ningún problema. ¿Ya? Obviamente hay problemas más serios, más de sueño, insomnio, agitación en la noche, que necesitan tratamiento médico, y ahí ya no voy a seguir ahondando porque ya es de tratamiento médico, pero por ejemplo la melatonina es una muy buena alternativa, ¿ya? Para iniciar, para probar por ejemplo antes de ir a un médico, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, en el adulto mayor, en el adulto mayor, bueno, es un mundo, ¿eh? Pero en el adulto mayor el insomnio puede ser síntoma de alguna enfermedad infecciosa, inflamatoria, tumoral, etcétera, como así también de algo más emocional, una depresión, un cuadro ansioso, así que siempre hay que estar atento a eso, ¿ya? En los niños también, en los niños también. ¿Cuándo aconsejas tú, por ejemplo, bueno, en el caso, escucharte de las agüitas, bueno, en la aromaterapia trabajamos las infusiones, que eso, todas las hierbas que conocemos que nos pueden ayudar a tener un mejor sueño, como la melisa, la pasiflora, etcétera. Y bueno, los masajes que te ayudan también a ir corporalmente en un en mejor estado a la cama, junto con la aromaterapia, ya que ahí yo te iba a preguntar después qué acercamiento has tenido tú con la aromaterapia, pero, por ejemplo, si yo tomo infusiones o si hago algún tratamiento herbal o a la vez busco tener una rutina antes de ir a dormir y no resulta, ¿cuánto es lo que yo debo esperar? ¿Cuánto es lo que yo debo tomar atención en lo que me está pasando para consultar a un médico o a un especialista? Habría que darle plazo mínimo una semana, 1 o 2 semanas, de probar, ¿verdad? Distintas alternativas, por ejemplo, la aromaterapia. Usted ya conoce más de ese tema, de cuáles son las esencias que producen mayor tranquilidad, armonía, relajación. Por ejemplo, que alguien te haga un masaje para descontracturar un poco la musculatura, usar alguna hierba, o por ejemplo usar melatonina. Cualquiera de esas alternativas, eh, al menos 1 o 2 semanas probar, ¿ya? Dale el tiempo, ¿eh? Porque las cosas no son rápidas, o sea, no esperemos que los cambios que son permanentes sean de la noche a la mañana. Los cambios que son permanentes y duraderos y que traen verdadero bienestar a nuestra vida, esos cambios son lentos, ¿ya? No hay que esperar que sean rápidos y que ocurran de la noche a la mañana. Así que como una semana o dos, que uno sugiere, yo no sé si tú tienes alguna rutina que uno debiera de seguir antes de, digamos, de poder conciliar el sueño, pero siempre le hemos hablado que, como bien decías tú, no acostarse cerca de aparatos electrónicos encendidos, tener un tiempo desde que tú te acuestas, de bajar las luces, de estar tranquilo, no sé si tú puedes meditar o como te decíamos, tomar un agua de hierbas o realizar una rutina de relajación previa al sueño, puede ser una muy buena alternativa. Pero Ah, siempre, como les digo, con la premisa de que si esto no resulta y se mantiene en el tiempo, que gracias a Luis me dice una semana, dos, consultar un médico, no dejar de hacerlo. Lo mismo si ustedes quieren tomar cualquier herramienta terapéutica, porque hay muchas, siempre con la supervisión de un especialista. claro. Claro, sí, no, generar esas rutinas, esos hábitos, al principio cuesta, está el típico número 21, no sé si lo he escuchado, 21 días para poder hacer un hábito, eso es muy cierto, ¿no? Eso es científicamente demostrado que es lo que más o menos demora el cerebro en generar un hábito, entonces 3 semanas es un tiempo prudente para generar un hábito o una rutina, ¿no es cierto?, en que uno se toma un tiempo en la noche para escuchar una música tranquila, cerrar los ojos, pensar en el día que sucedió, eh,
respirar profundo, ¿ya? Eso es lo otro, hacer técnicas de relajación. En YouTube está lleno, todo está en internet, o sea, es cosa de buscar técnicas de relajación, buscar ejercicios de respiración. Eso es súper positivo, es súper positivo. Hay un tipo de respiración que está el de 3 tiempos, 3-3-3. Por ejemplo, respirar 3 segundos, o por ejemplo 6-6-6, respirar 6 segundos y contar. Mantener 6 y botar durante 6 segundos. Y eso hacerlo durante 1 minuto. Eso es súper relajante, eso es súper estimulador del centro del sueño. O sea, yo les invito a que lo practiquen, el ejercicio de respiración. Es algo que es fácil, que está al alcance de la mano de cualquiera, ¿ya? Y hacerlo, ¿no? Ese ejercicio de respirar a capacidad máxima, sostener unos 6 segundos y botar lentamente. Eso es un ejercicio que cualquiera lo puede hacer y es súper positivo, súper bueno, súper, súper bueno. Hoy en día respirar se valora más que nunca, con el tema de las mascarillas, imagínate. Sí. Así que también es un muy buen ejercicio para que también puedan hacer antes de dormir. Oxigenar, oxigenar el cuerpo y ver eso. ¿Hay alguna otra cosa que a lo mejor nos quisiera decir o dentro de lo que tú conoces o tu visión, como hacer previo a o que me puede dar a lo mejor una luz de cómo solucionar esto? Porque he escuchado, por ejemplo, lo que te decía, que les cuesta aquietar la mente para poder dormir. Como Claro. me acuesto y sigo pensando, de hecho hay gente que sigue soñando lo mismo que la problemática que se llevó a dormir. Entonces, Cuando hay un cuadro ansioso, un cuadro depresivo a la base, algo que es muy fuerte, es difícil, pero siempre hay que hacerlo, siempre, siempre, siempre. El hecho de meditar, ¿ya? Es una herramienta que lamentablemente no se enseña en los colegios, pero se debería enseñar en la verdad. Qué pena esa educación cívica que se haya perdido, pero yo creo que es parte de lo básico como seres humanos, se nos debería enseñar a meditar. Y la meditación simplemente es hacerse consciente del ser, hacerse consciente de uno mismo. Y parar, ¿ya? Un ejercicio que la gente puede hacer, por ejemplo, es ponerse en un lugar que nunca está en la casa. Por ejemplo, no sé, sentarse en la cocina. ¿Ya? Yo sé que suena ridícula, pero por ejemplo, sentarse en la noche en la cocina, ponerte una almohada, es un lugar que uno nunca se sienta. Uno nunca se sienta en la cocina en el suelo, por ejemplo. ¿No es cierto? Es un lugar distinto, ¿eh? Es un lugar distinto, que te puede invitar, ¿no es cierto?, a un estado nuevo. ¿Ya? Sentarse, por ejemplo, en el piso de la terraza, en el piso o acostarse en el piso del patio, acostarse y respirar profundo. Dentro de la casa, en el living, mirar una muralla o mirar un cuadro o mirar una planta y respirar profundo. Luego cerrar los ojos y seguir respirando. ¿Ya? Eso como un approach, como una aproximación al acto de meditación. ¿Ya? respiración consciente Con- y concentrada en uno mismo, poder ir hacia uno. claro. Muy bueno, sí, hay muchos ejercicios para hacer respiración y cómo aquietarla, porque generalmente cuando estamos con las revoluciones muy altas, nuestra respiración en sí es Exacto. agitada, entonces una manera de bajar un poco la intensidad. Hay un montón de terapias, desde terapias orientales, hindúes, referente al tema de la respiración y de la meditación, de lograr meditar. Como bien decías tú, nosotros ojalá existiera un ramo de meditación Sí, en los colegios y enseñarle a los niños, les haría muy bien. Sé que hay instancias en que algunos colegios hacen talleres de meditación o no recuerdo bien cómo se yoga,
que también es yoga. muy buena. Eh, pero debiera ser algo un poco más como constante, porque hoy en día yo creo que es muy necesario, sobre todo para el tema que estamos hablando. Preguntarte, Luis, de todo esto que hemos hablado, no sé si quieres decir algo más, pero quisiera preguntarte, por ejemplo, que te veo, te veo hablar de cosas de meditación, de aguas de hierba, siendo tú un médico y la mayoría de los médicos en general son súper estructurados, muy científicos, muy de comprobar ciertas cosas. Eh, si tú, por ejemplo, conoces de aromaterapia o has tenido algún acercamiento con este tema, ¿qué relación le das tú, como, por ejemplo, a eso que tú hablas, de un agua de hierba, de lo que puede hacer por una persona? Obviamente estamos hablando de en el día a día y no de una patología, siempre respetando, como le digo, ir a un médico cuando corresponde. Sí, bueno, de la aromaterapia yo la verdad sé poco de la aromaterapia. Mi acercamiento ha sido lento gracias a los regalos que he tenido de usted. Los uso, son súper útiles, súper útiles. Y tiene obviamente una base científica, ¿ya? Por ejemplo, en inglés, aroma o olor se dice frequency, ¿ya? Frequency. Y eso tiene un origen etimológico súper importante, que es el hecho de que un aroma genera una frecuencia, ¿ya? Una frecuencia oscilatoria. El aroma se absorbe por el bulbo olfatorio, ¿ya? El primer nervio Sí. que está en la base del cerebro, acá adentro, no se lo puede tocar, pero está como por la faringe hacia arriba, por la nariz, lo más profundo, por ahí entran los aromas que generan una frecuencia. Por eso es súper importante entender que un aroma es una frecuencia y genera impulsos nerviosos, impulsos nerviosos que se traducen en nuestro cerebro y estimulan distintas zonas de asociación en relación a cosas que nosotros sentimos, ¿ya? Por eso que la aromaterapia tiene un sustento científico súper fuerte, súper importante. No es magia, no es... no, es ciencia, definitivamente es ciencia, ¿ya? Solamente que como se ha ido, es como la hermana pobre de la química, de los alquimistas, se desvalora, pero la verdad es que sirve y es una herramienta súper útil, por ejemplo, para trastornos del sueño. No solo para trastornos del sueño, en general para muchas cosas, pero No, sí, es porque justo la aromaterapia trabaja con el sistema límbico y en el caso de las memorias, el contacto tan directo que tenemos olfativamente con el cerebro nos permite también recordar nuestra memoria olfativa y es ahí donde juega un poco la aromaterapia. la memoria Eh, olfativa es casi un arco reflejo, ¿eh? sí. Es un sistema que llevamos, que tenemos tan básico en nuestro cerebro, ¿eh? De nuestro cerebro primitivo hace 1000 años atrás, que es casi un acto reflejo, por eso que es súper bueno, por eso que es súper bueno como terapia. Mm. Bueno, tengo una pregunta para ti acá en Facebook. Hay una amiga que nos está escribiendo, que dice que es buen tema, le gustó, que hubo un tiempo que sufría de insomnio, pero ya no, dice. ¿Tendrá que ver con la menopausia o premenopausia? Y si así es, ¿hace efecto la melatonina también? Súper buena, oye, buena pregunta, buena pregunta. Este es un tema también que yo creo que podríamos tratar más adelante, ¿ah? El tema de la menopausia, ¿ya? Y la andropausia también, el hombre. La menopausia ocurren muchos cambios porque se dejan de secretar un montón de hormonas en las mujeres eh, con las cuales han vivido la mayor parte de su vida. Entonces se generan un montón de trastornos del sueño, trastornos depresivos, se seca la piel, se secan los genitales, hay dificultad para la penetración en las mujeres, mucho dolor, porque se produce sequedad en todas las mucosas, hay cambios de ánimo, ¿verdad? Hay mujeres que les cambia totalmente su vida con la menopausia.
puede haber sido, si ya están dentro de este rango 40, 50 años, un poquito más, de que se haya debido a la menopausia. Súper frecuente, y la melatonina es un muy buen medicamento para tratar el insomnio, también en mujeres menopáusicas. Obviamente si hay otras cosas asociadas con la menopausia, como yo decía, por ejemplo, el dolor al tener actividad sexual, la sequedad en la piel, la pérdida del ánimo, de la fuerza en general, el flashing, que es rubor facial, que en la noche siente un calor tremendo, transpira, sube, y le sube la temperatura en la noche. Eh, hay otras formas también de tratarlas, pero la melatonina también es un muy buen medicamento para Ya. hacer. ¿Ya? Pueden dar melatonina y pueden también, entre comillas, tratar esos síntomas a través también de cosas naturales, porque Exacto. hay lubricantes para el tema genital, hay, por ejemplo, el geranio que ayuda a la parte hormonal, que nos regula, y hay, o sea, formas de ayudarnos a que estos síntomas, entre comillas, o sentir pasen un poco más ameno. Ameno, exacto. De eso se trata Sí, la sí. medicina. Qué bueno saber, en todo caso, qué bueno saber que la melatonina también puede ser una alternativa si es solo insomnio y no está provocado por, como dices tú, el que yo físicamente me sienta mal, porque ahí ya también hay que ayudar a la parte física. Pero qué bueno saber que la melatonina también puede servir en ese momento. Exacto, exacto. Bueno, y siempre recurrir a sus matronas. O sea, las matronas son la primera aproximación a, a la ayuda como mujeres, ya cuando están pasando por esta etapa de la vida, que es una etapa, y hay que aceptarlo como tal. ¿Ya? Tenemos muchas. Sí, Y las exactamente. mujeres muchas más todavía, o sea, a nosotras, y hay que aprender a como convivir con ellas. Y es un poco lo mismo que hablábamos, de tomar conciencia de qué me está pasando y ayudarme a estar mejor con diferentes herramientas. Ahí Eh, estoy leyendo, Elisa puso, sí, todo eso me pasa. Por ese detalle, efectivamente, o sea, si efectivamente, Elizabeth, si es muy importante esos síntomas, acércate a la matrona, acércate a algún médico que te pueda ayudar. Hay otras formas, medicamentos, cremas que también te pueden ayudar. Súper, súper. Bueno, qué entretenido. Yo seguiría hablando todo el día contigo. Y me encanta tu visión, como te decía, como médico. Yo, aparte de eso, sé que eres muy humano, muy cercano, te quiero demasiado. Yo también, sí. Y sé que nos vas a ayudar en esto. Si después hay alguna otra pregunta, después a lo mejor te la hago saber para que me ayudes a contestarla, porque a lo mejor aquí no hay unos trastornos del sueño, pero yo sé que hay muchas, sobre todo en el rango de los profesores donde yo me manejo, es un tema súper frecuente a diario, me preguntan de esto. Y quiero terminar un poquito de preguntarte a ti, en tu profesión, como persona, ¿qué significa para ti el bienestar? ¿Y en qué lo traduces dentro de lo que estamos hablando también ahora? Sí, lo conversamos un poquito el otro día, y yo creo que es algo que he ido descubriendo hace muy poco, ¿eh? Hace muy poco, porque cuando estudié medicina, la verdad es que, bueno, cuando uno estudia carreras que son un poco exigentes, uno vive en el tratar de resolver problemas o estudiar o sacar, vivir, subsistir, por así decirlo. Y ahora que estoy un poco más tranquilo, como que ya me he dedicado un poco al tema de descubrir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta. Y el bienestar, yo creo que es lo principal. Lo principal. Yo creo que para mí el bienestar es estar en paz conmigo y con el mundo, como se lo dije el otro día, estar bien conmigo mismo, con lo que yo siento, con lo que yo quiero, con lo que me pasa, y estar bien con el mundo. Yo creo que es un acto súper personal. Eso no depende, como lo decíamos delante, como del entorno, no depende del exterior, ¿ya? Es una decisión personal. Yo creo que, y estoy cada vez más convencido de que el hecho de estar en paz con uno mismo y estar en paz con el mundo, no depende de que, por ejemplo, tenga
un marido maltratador, de que tenga un jefe maltratador, de que tenga un ambiente adverso, de que, por ejemplo, no tenga dinero, que es súper importante. Yo no digo que esas cosas no sean importantes, son súper importantes y básicas, pero uno crea su realidad, uno crea su realidad, uno interpreta esas cosas, uno les da un sentido. Y si ese sentido es un sentido positivo y constructivo para mi vida, ahí uno encuentra la paz. Qué bello, qué bello. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte esto, aunque yo, como tú eres de salud, ¿qué es la salud para ti? ¿Qué representa la salud para ti o cómo la ves tú desde tu visión de médico? Bueno, por definición, la salud es la ausencia de enfermedad, la ausencia de enfermedad. Eh, pero para mí, la salud, yo creo que está totalmente relacionada con y está de la mano del hecho del bienestar. Yo creo que la salud no es la ausencia total de enfermedad. Y la verdad es que la OMS y algunas corrientes de medicina hoy en día han desechado esa definición, porque uno puede estar súper enfermo. Hay personas de cáncer que están enfermas con cáncer, mi experiencia de mi mamá está con cáncer, así, me mata así full, pero tiene una actitud totalmente distinta y se siente bien. Hay personas que pueden estar llenas de problemas en su hogar, en su entorno, personas que pueden estar con enfermedades súper graves, pero a pesar de eso, se sienten súper bien. Yo creo que esa es la verdadera salud. Esa es la verdadera salud. O sea, enfermedades tenemos todos, desde que nacimos. Desde que nacemos estamos enfermos. Desde que nacemos nos empezamos a enfermar físicamente y mentalmente. Porque eso está dado. Desde que nacemos nos enfermamos y desde que nacemos envejecemos. Eso es una realidad. Pero yo creo que la salud está totalmente de la mano del bienestar. Y uno lo construye. Bellas palabras, Luis. Te agradezco tanto esta conversa, esta conversación, este conversemos y agradecer tu tiempo también porque sé que es muy valioso. Eres un joven que hace muchas cosas también y yo te tengo acá, pero de verdad, de corazón quería conversar, quería que te escucharan porque escuchar a una persona como tú da así como sentido también a dónde uno quiere llegar con el tema del bienestar, de sentirse bien, como dices tú. Y quiero despedirte agradeciéndote nuevamente el estar aquí. No sé si quieres decir alguna cosa o algo que te haya quedado en el tintero. Tienes toda la No, pantalla para ti. a usted, tía Claudita, por generar este espacio. Usted está yo creo que en una etapa súper linda que es el hecho en la etapa de descubrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da sentido a usted? Y también reinventando, ¿no es cierto?, la educación, reinventando su vida también. Y por eso también agradecerle en esta invitación. Me encantaría que sigamos conversando también, sigamos haciendo nuevos live y también para ayudar a un montón de personas. Acercar un poquito también el tema de la aromaterapia, el tema de la medicina, a las personas a través de estas redes, de las redes sociales. Así que yo feliz, feliz, feliz también de compartir. Gracias, mi niño. Yo, como te digo, muy agradecida. Espero que hayan disfrutado las que estuvieron en este live y que después puedan ver la grabación. Genial, así que espero, como te digo, más que agradecer solamente tu disposición y haber estado aquí con nosotros, así que nos vamos a despedir del resto, esperando que tengan una buena semana y vernos en otro Conversemos aquí en Aromas que Sanan. Gracias, tía. Besito. Cariño a todos. Chao, que estén muy bien, adiós.